Bueno, entonces vamos a pasar de NASA sísmica, de dónde van a ocurrir los temblores, de cómo pueden ser. Vamos a pasar ahora a los edificios que tienen que resistir esto. Entonces, para eso hemos invitado al ingeniero Raúl Izquierdo, que es uno de los ingenieros estructuristas más reconocidos en México. Ha diseñado más de 2.600 proyectos. Es ingeniero civil por la Ibero. No sé si estabas con el sismo. Ok. Y también tiene maestría en estructuras en la UNAM. Y ha recibido premios como el de 2008 de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural al mérito de ingeniero estructurista. Entonces, Raúl, por favor. Bueno, buenos días, agradezco la invitación que me hizo RN, en particular al doctor Reynoso. Incluso tomé algunas gráficas que después voy a mostrar aquí en la pantalla. Bueno, recuerdo en 1980 hubo un congreso de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Entonces yo era joven, por supuesto, y ahí se presentó un trabajo donde hacían una referencia a los daños causados por el famoso sismo de la Ibero, ¿no? Entonces yo me atreví a preguntar al final de la plática del que presentaba el trabajo, pues que si con ese sismo que parecía ser pequeño había habido ciertos daños, entre ellos lo de la Ibero y otra serie de cosas, muchos daños menores, muchos daños en muros divisorios. Dije, a ver, ¿qué puede pasar si el sismo se va a parecer a lo que pide la norma? Pues acuérdense que era la norma de 76, coeficiente sísmico mucho más bajo de los de ahora, y me acuerdo bien que la respuesta del conferencista fue muy vaga, pues, o sea, como que no dijo bien qué iba a pasar o qué no. Entonces me quedó un poquito el gusanito de esas cosas. Entonces eso es parte de la idea de hacer la presentación en este sentido, ¿no? Empecemos. Entonces aquí, bueno, que se podía aplicar a lo que fue el doctor Suárez de las cuestiones de la historia y demás, conocer. Aquí pongo dos citas, perdón. Dos citas, dice: quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Eso se puede aplicar en ingeniería y en política y en mucha serie de cosas, ¿no? Y la otra, quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. Eso se puede aplicar en muchas cosas. Hay muchas cuestiones que se parecen de la ingeniería a la sociología y demás, entonces son cosas que hay que intentar, de veras, no olvidar lo que ha pasado, porque eso nos debe dar alguna idea de qué puede suceder en el futuro. Entonces entremos en materia. ¿Qué podemos esperar? Bueno, aquí vemos dos edificios conocidos de la ciudad: la Torre Latinoamericana de los 50s, la Torre de Pemex de los 80s. Esas estaban antes del sismo de 85, siguen ahí y seguirán estando después de los sismos importantes, bajo mi punto de vista. Pero tenemos un par de casos icónicos de daños que todo el mundo conoce. Uno de ellos es precisamente la Universidad Iberoamericana. Yo estudié ahí, como digo, yo estudié en la universidad y me acabé recibiendo en un gallinero, porque eran las aulas temporales que pusieron por ahí, ¿no? Sí, yo terminé en 76, me recibí en 80, me tardé un poco, pues, pero el sismo fue en marzo de 79, entonces sí, acabé en gallinero, empecé en la universidad, ¿no? Entonces veamos qué pasa. Entonces, esta es una vista aérea de las instalaciones. Ahí tenía, digamos, varios edificios largos paralelos a la avenida, y luego 5 edificios cortos en el otro sentido que le decían los peines. Así estaban los pasillos, o sea, tenía un pasillo muy amplio y demás, donde lógicamente se podían pasar todas las chicas guapas ahí de la Ibero, caminando a la cafetería verde o a la blanca, y todas esas cosas que había por ahí, ¿no? Entonces, como se ve, bueno, ahí se alcanza a apreciar un poco, no sé si tengo el apuntador. El apuntador para ver. Bueno, aquí se ve, por ejemplo, que fue la gran idea del arquitecto de que la estructura le iba a estorbar a la arquitectura, a los espacios interiores, y le echó para afuera, ¿no? Entonces esa fue una de las causas del problema, de que todas estas columnas estaban afuera de la estructura. O sea, como decía, incluso hice por ahí una pequeña crónica así escrita hablando como la columna que decía que solo una columna tomaba clases porque las demás estaban afuera del salón, ¿no?
Entonces así aprendieron, las de afuera no aprendieron nada, ¿no? Entonces esto fue lo que pasó después del secuestro del 79. Como ven, ahí se hizo sándwich todo esto con unas fallas muy claras en las columnas, pero este era uno de los edificios peines que fueron empujados por los edificios que tenían una isóptica, que los empujaron para allá. Entonces aquí, bueno, no se alcanza a ver bien, pero por ejemplo, que esta es una de las causas también del problema. Bueno, ahí fueron muchas causas. Aquí a alguien se le había ocurrido que como se le habían terminado las varillas del 12, que podían ser sustituidas por una del 10 y una del 8. Luego se le acabaron las del 10, entonces fue una del 8 y una del 6, y así sucesivamente. Entonces alcanzó a haber bonches de 10 varillas en un extremo de una de las columnas, y esas, como digo, no me las platicaron, yo las vi. O sea, el sismo ese fue un jueves y yo fui el sábado a una visita que nos permitió ir uno de los ingenieros que formaban parte del patronato de la Ibero. Entonces, esto es lo que yo entiendo como causas del colapso. O sea, el proyecto agresivo arquitectónico y no se formaban marcos en todos los ejes. Luego, otro problema que también podemos ver en muchas situaciones es la permisividad de la ingeniería estructural, ahora sí que haciendo lo que el arquitecto quiso, ¿no? Sí, o sea, ese es un gran problema de los ingenieros, que estamos en muchos casos subyugados a la decisión o a la voluntad del arquitecto, ¿no? Y luego todo esto de los errores de construcción y supervisión. Eso de las varillas, como les digo, tenía muchísimas, y cotos, como pongo aquí, que de muchas de esas varillas no llegaron a conocer al concreto, pues se quedaron entre las varillas sin ver el concreto para nada. Entonces había estos edificios largos y otros, solo colapsaron 2 de los peines y 1 de los largos, y estos que le pasó la fuerza a través de unos puentes, esto se empujó a los edificios peines. Y aquí, de esas ironías de la vida, ¿no? Y, bueno, adivinen qué carreras tomaban clase en los edificios colapsados: arquitectura e ingeniería, aunque no me lo crean. Yo ahí tomaba clase. Claro, la gran casualidad de las cosas fue que el sismo fue a las 6 de la mañana. Nadie se hubiera podido imaginar qué hubiera pasado si eso hubiera sido a las 8 de la mañana en vez de las 6. Hubiera habido muchísimos muertos, hubiera sido un gran problema social, porque mucho de lo que tiene que ver ya con las quejas respecto a las cosas es precisamente la capacidad de queja de la gente que resulta afectada. Entonces hay gente de clase media alta o eso que fuera afectada, hubiera tenido una gran capacidad de queja y se hubiera hecho un verdadero caos por otros lados. Aquí está nada más puesto para que se den idea de la aceleración máxima que se midió en una tablita que saqué por ahí. O sea, lo más grande fueron 56 gals, ¿no? Más para que ese número se acuerden, para compararlo contra el de 85. Luego, el otro ejemplo, obviamente, es el edificio Nuevo León, ahí en el conjunto de Tlatelolco, ¿no? O sea, muchos edificios parecidos de diferentes estilos. Nuevo León era de los edificios, digamos, intermedios, porque había unos más bajos, pero había otros más altos, eran los edificios intermedios. Entonces, estas son fotos que lógicamente ya todo el mundo conoce, donde se ve que dos secciones del Nuevo León colapsaron y uno quedó en pie. Este es el cuerpo que no colapsó. Aquí se puede ver algunas cosas. Por ejemplo, tenía unos contraventeos que de repente ya no existieron, o que estaban distribuidos de manera aparentemente para repartir las fuerzas con la altura, pero aquí, por ejemplo, tenía contraventeos nominales y los quitaron para abrir espacios para hacer locales comerciales en las plantas bajas. Entonces se modificó la parte estructural. Y aquí hay unas causas de colapso que yo pongo, o sea, era un proyecto arquitectónico ligero, o sea, con secciones reducidas. Luego, y el sistema estructural quería eso también, porque se conocía del problema del suelo y demás. Entonces, bueno, y una cosa que me llamó la atención cuando conocimos el dato, que nunca lo he oído mencionar, pero yo lo menciono aquí, que en los planos decía que debía usarse concreto ligero de 1600 kilos por metro cúbico, pero nunca se construyó con eso. O sea, esa especificación no fue respetada, pesaban más de entrada. Entonces eso tenía del orden de 30% más de peso nominal y empezó a tener problemas de hundimientos desde un principio, que se recimentó un par de veces, se usaron
de todos los pilotes posibles que había en ese momento, desde pilotes electrometálicos, de control convencionales de González Flores y otro sistema base de cables. O sea, una de las cosas curiosas, bueno, que tenía también cambios en el sistema estructural, eliminando contraventeos, y además tenía otro problema de que no se había especificado el procedimiento de construcción que debía de hacerse para hacer los sótanos. Entonces el contratista lo hizo como le pareció mejor. Algunos sí pusieron unas ataguillas, otros pusieron unos taludes y después le compactaron junto y demás. Pero lo que tenía más curioso en Nuevo León, que era el edificio que tenía más trabajo de mantenimiento, de nivelación y de todo eso, pues, o sea, y fue el único que tuvo el colapso total. Entonces yo sí le he dicho que ese exceso de recimentaciones y mal hechas fue la causa de que esos en específico tuvieran el colapso. Entonces, ¿qué podemos establecer? Que las causas de los problemas sísmicos severos pueden ser varias. Una, ahí es donde viene toda esta relación con la geofísica, los reglamentos y todo eso, pues, o sea, hay falla en lo que establecen los reglamentos. O sea, si yo tengo un reglamento, porque la construcción ya en la parte práctica, en el sector en el que yo estoy, tiene que depender de las decisiones de la autoridad para poner un reglamento, para poner ciertos lineamientos y demás, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cumplir con eso, pero ¿qué pasa si hay un error en esa especificación de reglamento? Por ejemplo, si hay algunos reglamentos en la República Mexicana donde la palabra sismo no existe, para nada. O sea, la borraron. Por ejemplo, toda la zona de Ciudad del Carmen y Cancún no existe sismo, no hay que hacer revisión de sismo para nada. Hay un reglamento muy curioso en San Luis Potosí que habla que edificios de más de 4 pisos sí tienen que hacer un análisis sísmico, y menos de eso está sujeto, ahora sí que a la decisión del proyectista. O sea, pues si yo pongo 3 pisos altos de un centro comercial de 6 metros, pues puedo decir, pues según el reglamento no le tengo que hacer ni siquiera análisis sísmico. Entonces creo que ese problema de los reglamentos para la ingeniería práctica es básica, pues. Y otro problema que se tiene con esos reglamentos es que deben ser municipales. Si tenemos más de 500 municipios en Oaxaca, ni modo que cada municipio que está ocupado en otras cosas haga su reglamento. Entonces yo creo que eso sí debería de revisarse bien a través de algún procedimiento de cómo uniformizar y entender bien esta peligrosidad sísmica, entendiendo bien que puede haber sismos en diferentes lugares donde no se han establecido. Bueno, que yo sepa, tal vez fuera bueno que entonces nos dijera que hubo un sismo en Portugal que tardó 250 años desde la aparición del otro sismo, que destruyó todo, porque pues, en varias generaciones que suceden, pues se les olvida que hubo sismos. Y hay gente en Guadalajara que cree que ahí no tiembla todavía en estos tiempos, pues. Y siempre hacen trampa con los espectros, entonces esa es otra cuestión adicional, ¿no? Pero entonces puede ser una falla del reglamento, de modo hay que decirlo así. Otra, que se tenga un gran error en el proyecto, que alguien se equivoque fuertemente y eso cause que con el sismo que aparezca haya problemas graves. Y otro, que se trate de un conjunto de errores. Yo creo que los 2 ejemplos anteriores es un conjunto de errores, no hay un error único grave que nos cause el problema, ¿no? Entonces, aquí hay una pequeña historia de lo que son los coeficientes. La única vez que se han disminuido los coeficientes, a lo que yo sé, fue en el reglamento de 63. O sea, bueno, por ejemplo, estaba un número muy curioso. Antes del sismo de 57 se usaba un reglamento de 1932 que estableció un coeficiente de un 40avo, o sea, 0.025, un sismo muy chiquito, ¿no? Después de la ocurrencia del sismo de 57 o el sismo del Ángel, se puso el punto 10. Bueno, hay diferentes números como en todos los reglamentos, pero el que pongo es una estructura base de marco, se puso un valor de punto 10. Pero ya en 63 se redujo ese valor. O sea, se supone que había nuevos conocimientos tomados de algunas universidades de Estados Unidos y demás, entonces estableció en 0.06, o sea, se disminuyó el coeficiente sísmico para el diseño de los edificios. Y la razón que se dio fue esta, o sea, que un coeficiente demasiado alto inhibía la inversión en construcción y México necesitaba crecer, ¿no? O sea, aquí puede uno preguntarse, ¿qué hubiera pasado si se hubiera mantenido ese coeficiente respecto al número de edificios dañados después en 85? Seguramente hubiera habido algo de menos daños, no sé qué tantos, pero seguramente habría sido menos porque la demanda
que se le pedía en los edificios era mayor. Entonces, ya luego en 76 se conservó ese valor y luego han ido cambiando aquí todas las historias, ya me lo paso rápido. Ahora llegamos hasta el punto 45, aunque hay que dividirlo entre la utilidad. Y aquí estamos todavía en la cuestión de la publicación de un nuevo reglamento que ya lleva un tiempo. Creo que el doctor Berrón, que lo veo por allá, nos va a platicar qué pasa con el reglamento, pero a mí me queda claro que se ha vuelto un problema político el que no lo publique el jefe de gobierno, porque fue una promoción del jefe de gobierno anterior, y ya sabemos cómo son los políticos, pues. O sea, lo que no es en tu año, no es en tu daño, cosas como esas. Entonces, yo he intentado presionar, habiendo dicho Patricia Mercado y todo eso, que ya publique el reglamento, porque o sea, ya se han encontrado una serie de cosas presentes de responsabilidades para los que participan, proyectistas, contratistas y todo eso, porque ahora se le carga la mano al DRO y al corresponsable. Todos los demás se salvan, incluido el contratista, que parece muy absurdo, pues, pero así es. Pero el nuevo reglamento sigue durmiendo el sueño de los justos. A ver quién nos puede platicar el doctor Berrón en ese sentido. Ahora, 85, necesariamente tenemos que pasar por ese trago amargo de tenerlo que recordar un poco. O sea, las 7:19, como decimos, fue una buena hora para los que estaban en tránsito, no habían llegado a trabajar o a la escuela, y muy mala para los que estaban todavía en sus departamentos, o ya habían llegado a trabajar. O sea, como vemos, el sismo de la Ibero fue a las 6 de la mañana, el sismo fue a las 7:19, entonces la hora, podemos decir, que ha perdonado respecto al número de muertos. O sea, seguiremos teniendo esa suerte. Entonces, aquí, de las fotos clásicas que hay, bueno, aquí se ve, por ejemplo, esta es de la avenida Álvaro Obregón, donde la intensidad del sismo superficial hizo que los rieles que había del tranvía que se habían eliminado se salieran a asomarse a ver el aire, ¿no? O sea, esto da una idea del problema superficial, ¿no? Más todos estos problemas, por supuesto, aquí en el suelo, edificios caídos completos, etcétera. O sea, toda una catástrofe, por supuesto, ¿no? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o sea, esas son otras cosas complicadas. Un edificio de ingenieros, ¿no? El edificio de Nuevo León, y los hospitales, que también son las situaciones que debían ser estructuras del grupo A con mayor seguridad, y tuvimos muchos daños en hospitales y en escuelas. O sea, esas son de las cosas que hay que reflexionar para que no se repitan las historias, precisamente, ¿no? El Regis, famoso. Los locales de costura, por supuesto, la mala aplicación de cargas a edificios que no tenían capacidad para ello, que también son verdaderamente complicados. O sea, de estos datos, bueno, que estos datos están muy variables, incluso buscamos en varias fuentes para la presentación y no hay un consenso. Por ejemplo, el número de muertos. O sea, el dato menor son 9,000 y el dato mayor son como 40,000. Pues ese también es una situación que la cuestión de transparencia del gobierno, pues tampoco nunca ha sido una bandera nacional. O sea, todos los datos oficiales, por alguna razón, siempre le reducen algo, o mucho. Eso, tal vez si hay alguna ventaja ahora de querer continuar con los temas de transparencia globales para que eso ya no suceda. Y otros problemas que también vamos a ver que nos va a pasar después es el problema de lo que no se ve tanto, como es la red de agua potable y los drenajes. O sea, precisamente acordándonos de este problema superficial de las ondas tan grandes que hasta sacan los rieles afuera al aire. Entonces, ¿qué pasa con los tubos que están por ahí superficialmente en todas las redes? Eso, seguramente eso tampoco tiene la capacidad. Eso yo no conozco, no soy especialista en eso para nada, pero no tiene la capacidad para absorber esas aceleraciones tan grandes y va a haber muchos daños en eso. Y aquí digamos, es una tabla parecida a la del Ibero. Aquí se ve claro. En esta tabla yo esperaba ver los 190 grados, pero aquí son 168, ¿no? Contra los 56 del otro. O sea, la diferencia en aceleraciones es muy, muy grande. Por eso del Ibero fue verdaderamente patético, pues, ¿no? Entonces,
aquí hay, digamos, toda una serie de, como un catálogo de errores o de problemas de las construcciones que son causados por los sismos. Esto lo tomé de un documento del CENAPRED simplemente para repasar a nivel general el tipo de fallas estructurales que se han visto en los sismos, que seguiremos viendo, y como digo, no necesariamente son exclusivos de México, como comentó el ingeniero de Ecuador. Pues ahora sí que los problemas pasan en todos lados y hay muchos problemas que se repiten históricamente también de un país al otro, o de historias para acá, y eso desgraciadamente todavía no se ha podido resolver y deberíamos de hacer algo por intentarlo hacer. Bueno, este es un sismo en Turquía, fallas en los nudos que son muy típicas. Aquí, por ejemplo, se ve muy claro que la cantidad de refuerzo que se tiene es muy baja. Eso seguramente ya no lo vemos ahora en las construcciones nuevas, que luego hasta parece un exceso, que luego dicen que ya el concreto no va a entrar por ningún lado porque tiene demasiadas varillas. O sea, si viéramos esto, lógicamente estaríamos en problemas para sismos aquí en la Ciudad de México, porque este refuerzo es muy bajito, pero Turquía también es muy sísmica. Entonces yo no desconozco cuáles sean sus reglamentos y sus cosas, pero seguramente esto estaba subdiseñado. Luego aquí fallas también porque prácticamente no tienen estribos, o sea, hay muchas construcciones que no tienen estribos, entonces por la simple compresión en la columna pueden fallar. Luego, articulación plástica, que tiende mucho a verse precisamente en las zonas estas de entrepiso blando. Ese es un gran problema que no se ha resuelto en el reglamento. Algunos de los que participamos por ahí en algunos de los comités que quisiéramos que se incluyeran algunas cosas, hemos insistido en que se coloque una cláusula en el reglamento que se prohíbe ese sistema de construcción, o que cuando menos se limite, de acuerdo con la norma chilena, de que la rigidez del entrepiso de abajo no puede ser mayor del 30% de la rigidez de lo de arriba. Con eso se controla automáticamente, pero aquí se le ha dado un poco la vuelta poniendo un factor de irregularidad sísmica, como aumentando el sismo, pero que es un factor de 1.4. En algunos estudios que se han hecho, no sé si se ha participado incluso Eduardo, pues, y también Eduardo Miranda, se ha encontrado que ese incremento en el sismo de las plantas de abajo no es suficiente. O sea, la rotación que tendría que generarse en las columnas para aguantar toda la diferencia, o sea, el incremento de fuerza de arriba no es suficiente. O sea, esas columnas están destinadas a caerse y el reglamento no lo cubre, ni siquiera en la propuesta del reglamento no lo está cubierto. Entonces es un problema que también habría que ver qué podemos hacer con eso, porque no hay manera de... Por ejemplo, este es claramente el problema del entrepiso, bueno, o sea, tiene más estructura arriba y aquí unos popotitos abajo, ¿no? Para que no estorben. Estas conexiones donde aquí, vean cómo se desplazó la columna que había estado por aquí, ¿no? O sea, se zafó, aquí afortunadamente no se cayó todo, pero estuvo muy cerca, ¿no? Ahora, otras columnas que también se vieron mucho en 85, de falta de confinamiento, y también aquí estas cosas son casi milagrosas, de cómo se conservan en pie estando tan dañadas, ¿no? Es sorprendente esto. Ahora, por ejemplo, todo esto en muros de mampostería que están fijos o no fijos, que ese es otro factor. Nosotros hemos también buscado que no haya tantos muros de mampostería como elementos divisorios en departamentos y oficinas y todo eso, pero la cultura mexicana tiene que oír que el muro está macizo, ¿no? O sea, si oye el muro así como de tabla roca, dices que está de cartón y eso no le sirve, quiero oírlo macicito. Entonces eso habría que intentar cambiar la cultura para que eso se quite, porque tiene masa sísmica, genera grietas, genera cuestiones de pérdida, aunque salvó algunos edificios de que no se colapsaran en el sismo. Pero como cultura debemos intentar hacer elementos que no tengan ese tipo de comportamientos, porque pues, a final de cuentas nos van a echar a perder las cosas. Aquí, digamos, otra en Colima. Claro, aquí son problemas más de epicentro cercano, de fuerzas grandes del epicentro cercano, que nos genera una respuesta muy grande en edificios de pocos niveles cuando el terreno es firme, ¿no? Que eso es un factor que debía de utilizarse más en los diseños. Tenemos otros, aquí es en Tehuacán. Este fue un sismo también interior, también que dañó incluso muchas iglesias en la zona de Puebla, que tenían muchos años y que no habían tenido problemas, y ahí los tuvieron. Otra vez ven casas de 2 pisos. Bueno, esta es una buena muestra, esta de aquí,
cuando ve uno las fallas por sismo, que se hace la X, aquí está muy bien hecha la X, ¿no? Y estas columnas cortas, esto seguramente lo vamos a ver en muchas escuelas, la que queda una columna muy pequeña aquí, y está confinada por el muro que no debía estar confinada, entonces tiene unas grandes fuerzas locales. Eso, que yo sepa, no se ha arreglado bien en todas las escuelas que hay en la ciudad. Este es también otro de columna corta que genera un gran cortante y entonces se rompe. Otra vez, digamos, todos estos ejemplos son básicamente escuelas. No creo que sea una campaña para revisar las escuelas que están en la zona de mayor demanda sísmica, pues separar los muritos, que si no nos va a generar muchos problemas. Y aquí de mal detallado, pues ven, tiene un nudo con bastantes varillas, pero los estribos no, pocos estribos. O sea, todo esto de mal detallado genera muchos problemas también. Y luego acá, pues este es otro ejemplo. Bueno, así estaba más o menos las columnas de la Ibero. O sea, estribitos yo sé que cada día de San Juan, muy separados, muy lejos, ¿no? Entonces, unas varillas, pero los estribos prácticamente no estaban, y este fue en Tecomán, pero así estaba la Ibero también. Y esto es lo que pasa con los pisos bajas flexibles. Esta foto la podía poner ahí en Ecuador, en México y en Turquía. Ya también había en Estados Unidos, en San Francisco y todo. O sea, estas cosas del entrepiso, planta baja flexible, es un verdadero problema y es mundial. Y no lo queremos resolver a través de fijar un reglamento mucho más severo. Y aquí, claro, aquí, como decían, se perdió el piso de abajo, pero se quedaron los de arriba, ¿no? Y aquí igual, o sea, esto es también en Turquía, o sea, este es un problema mundial. Bueno, y aquí falla de cimentación, este sí es lo que yo creo, sí era un gran problema, porque este edificio tenía, digamos, una losa de cimentación y unos cuantos pilotes, porque de acuerdo con el estudio de mecánica de suelos le faltaban como 8 pilotes, le pusieron 8 pilotes. Entonces, los 8 pilotes no aguantaron nada, entonces se fueron con todo el edificio, ¿no? Este sí fue un gran problema de mal estudio de mecánica de suelos y mala interpretación del ingeniero estructural para usar eso. Otro problema son los choques de edificios colindantes. O sea, cuando hay uno grande junto a uno chico, pues le va a hacer el banquito como se ve en el fútbol todos los días, ¿no? Pues estas son cosas, la separación de colindancia, que también es otro problema, de que está definida en la norma de ingeniería, y yo creo que debe estar en la norma de arquitectura, porque el arquitecto quiere que la separación de colindancia sea nada, o sean 5 centímetros. Entonces, ese es un problema de decir, bueno, así está la norma, ¿cómo es posible? Si es una separación muy grande, pues sí, pues es para que no se peguen unos con los otros. Entonces, yo creo que esa debía estar en la norma arquitectónica, para que de una vez se dieran cuenta que no disponen de todo el terreno. Y a nosotros nos causa mucho problema andar discutiendo con los arquitectos, que a ver cómo le hago para que sea menos, pues, porque aparte quieres puros popotitos, ¿no? O sea, es incompatible eso. Bueno, y también muchos de muros divisorios que quedan fijos a la estructura y luego se vuelven muros de rigidez no intencional, como lo decía Enrique del Valle, ¿no? O sea, de esos fallas hay muchísimas y se las seguirá viendo. Otro tema que también ha trabajado mucho el doctor Reynoso es el volteo de contenidos. Por ejemplo, aquí van a ver que en el siguiente sismo fuerte, pues los Walmarts y los Sorianas y todo eso, pues van a ver todas las botellas en el piso. O sea, cuando menos ahí se van a caer todas esas, porque no tienen la capacidad para aguantar el volteo que necesitarían tenerse. Y eso tampoco está normado. Debe estar incluido en los reglamentos qué hacer con los contenidos. Y a ver si es una responsabilidad del proyectista o no lo es. Esas son otras de las discusiones ya en cuanto a la aplicación de este tipo de cosas, ¿no? Hospitales, también con sus equipos, también este equipo chiquito y todo, pues se volteó, ¿no? Plafones, por supuesto. Ahora, luego siempre hay una duda y la gente pregunta o dicen, ¿por qué se siguen haciendo edificios altos? Que si son más vulnerables o no son más vulnerables que los edificios bajos. Entonces, resulta que los edificios altos tienen, digamos, una respuesta sísmica mucho más favorable en comparación que edificios medianos, como se ha visto desde 85. Entonces, cuando tenemos estos aspectos, digamos, un edificio alto que tenga 4 segundos o 5 va a tener una respuesta sísmica, esto es toda falta de dividir entre la utilidad, pero sería de 0.15.
Si en cambio, si pongo yo, esta es la zona 3B, la más grande por lo pronto en el reglamento, un edificio que tenga los famosos 2 segundos va a tener una respuesta sísmica muy alta, pues estamos retando al sismo para que nos pegue, ¿no? Y en esto yo siempre he dicho que una estructura es más o menos como una pandilla clásica, donde el jefe es el más fuerte, pues. Entonces viene el sismo, pues, se pelea contra el fuerte. Si ese se daña, pues siguen los ayudantes, que son los siguientes fuertes hasta que queden los puros flaquitos. Ya que ya se acaban los flaquitos, ya se acabó una pandilla, ya se acabó el edificio, pues. O sea, el sismo siempre va a estar intentado ser respondido por lo que tenga la rigidez más grande, que puede ser real o aparente, pero ese símil de la pandilla sí me parece, porque si se van acabando los elementos que van resistiendo, pues se acaba. Si sigue la pelea todavía, entiendas el sismo, pues se van a caer los edificios. Entonces, esa rigidez grande es la que va a estar solicitada primero por el sismo, pero mientras más le estemos retando a que nos pegue, estamos arriesgándonos a que nos destruya, ¿no? Entonces, podemos ser terreno firme, el transición, el 3B. Entonces, por ejemplo, todos los edificios que están en terreno firme, pues tienen un espectro que viene aquí. Entonces, ya si tienen 3, 4 segundos, tienen un sismo muy chiquitito, pues. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en vez de que tengan un problema de inseguridad, tienen una seguridad natural. Y también, de acuerdo a lo que yo sé, que por supuesto tengo que creerles, dicen que lo que es los sismos para terrenos firmes en México está para un periodo de retorno mucho más grande de los 125 años que el resto de las zonas, pues, con lo cual, claro, a menos que aparecieran algunos sismos interiores o alguna cosa así, la probabilidad de que les ocurra algo a los edificios altos en la Ciudad de México, ya sea en cualquier tipo de zona, es baja a que tengan problemas importantes. Bueno, este es uno de los... Bueno, y por cierto, investigué por ahí también diferentes fuentes y todo eso, y no encontré que ningún edificio alto en el mundo haya colapsado. Claro, los edificios altos en el mundo tienen también pocos años, vamos a decir. Si hablamos del primero, fue el Empire State, pues es de 1930, por ahí así. Entonces tienen menos de los 100 años. Entonces eso, quién sabe si alcancemos a ver o no que un edificio alto, ya entendamos 50, 60 o 70 pisos, se colapse en un sismo. Pareciera que no, porque su respuesta está muy desasociada de los periodos del suelo y entonces responden poco, pues. Entonces los más altos que encontramos fue de 17 niveles en Chile, o 15 niveles, y el otro que mencionaron aquí, el de Taiwán, pero aquí, como verán, aquí la calidad constructiva tuvo mucho que desear. Aquí hay unos como cajitas estas de Tetra Pak metidos en el colado de la columna, pues. Entonces, necesariamente es un gran error, pues, no podemos calificarlo de otra manera. Entonces, ¿qué se ha hecho después del sismo de 85? Vamos a ver si vamos progresando, no tanto lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, se ha modificado el reglamento de construcciones. Ahora se establecieron los directores responsables de obra y corresponsables para que se realizaran los proyectos en la construcción. Se implementó la alarma sísmica, hay los simulacros y se creó el Instituto de Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México. Tal vez hay otras cosas más, pero este es el resumen de lo que yo veo. Entonces, ahí ven la pregunta, ¿es esto suficiente? Pues mi respuesta es no. Las razones son las siguientes, o sea, una que es y seguirá siendo la racionalidad arquitectónica, pues siempre ha sido eso, pues. O sea, yo soy de los de la idea que debía de haber clases en las escuelas de arquitectura que les enseñaran arquitectura en zonas sísmicas, ¿no? Para que no se basen de repente sacan sus figuritas. Es que hablo de arquitectos y me causa problema. O sea, hay arquitectos que se han basado, por ejemplo, en la arquitectura de Brasilia, ¿no? Que tiene unos micropopotitos como columnas, puros entrepisos blandos y todo eso. Pero como es un gran arquitecto internacional que falleció hace poco, lo toman como base y luego hasta que nos enseñan las fotos, lo quiero así,
pues así no se puede. O fotos de Houston, que también tienen popotitos y todo eso. Aquí debía de haber arquitectura en zonas sísmicas para que entendieran las cosas. Pero no lo van a entender, esa es la realidad, ¿no? Luego también hay un bajo nivel de conocimiento de los ingenieros, pues. Muchos ahora son computadora dependientes, pues. O sea que ya cuando le dicen, no, es que es lo que salió de la computadora, pues sí, pero si es una estupidez, ¿qué pasó, no? O sea, habrá que entender bien cómo los parámetros básicos deben seguir siendo revisables y entendibles y todo eso. Si dependemos solo de la computadora estamos perdidos, deberíamos de tener una racionalidad, ahora sí, los ingenieros y todo eso, para ver si lo que está haciendo tiene lógica o no la tiene tanto. Y otras, las carreras y ahorros. O sea, yo solo en una ocasión me ha dicho un cliente, oye, tengo más dinero, aquí lo quiero invertir en la seguridad de mi casa, en la seguridad estructural. Como oyeron por ahí, yo he participado en 2.600 proyectos. Solo un cliente me dijo, ¿dónde le pongo más dinero para mejorar la seguridad de mi casa? Todos los demás, pues quieren menos, ¿no? Quieren ahorrarse en el tiempo, en todo, hacer planos de licencias. O sea, todos nuestros usos y costumbres se ven reflejadas en lo que estamos haciendo, que necesariamente nos causa problemas, y ya los vemos de repente. Cuando ocurren los sismos es la manera más clara donde vemos esos problemas. Luego, los firmones, o sea, toda esta idea del director responsable de obra y corresponsables se acabó echando a perder, como antes eran los peritos, pues. O sea, si quieren un director responsable de obra barato, pongan un anuncio y les van a aparecer 100, ¿no? Por 3 cacahuates le van a firmar los planos, igual el corresponsal. Entonces se ha pervertido totalmente eso. Yo creo que eso ya, y espero que todas estas cuestiones se vayan a arreglar con el Instituto de Seguridad de las Construcciones y todo, con el doctor Barrón, porque eso es realmente un problema. Hay gente que tiene más de 100 obras en proceso siendo el director responsable de obra, pues solo que fuera Superman, ¿no? Para andar volando de una a otra para poderlas ver, ¿no? Y por supuesto la corrupción, ¿no? Que es un tema que por lo visto, como dice incluso nuestro presidente, también es un uso y costumbre, es un problema, ¿no? Ya ven ahora cómo rebanaron la ley de 3 de 3 para que quedara light, ¿no? No quieren ser revisados nuestros ilustres políticos. Bueno, ahora viene la bola de cristal, pues, porque el tema es qué esperamos ahora en el siguiente sismo. Entonces, bueno, estas son las figuras. Bueno, esto es lo que está esperando el doctor Reynoso, pues, ¿no? Con las correlaciones de las estructuras y demás, dónde se van a colapsar, todo este tipo de cosas. Lo tomé de una publicación que hizo por ahí, ¿no? Entonces se ven pues, muchos puntitos rojos, por supuesto. Y estos son los daños en 85. Claro, esta es la zona central y estoy de acuerdo que las zonas alejadas del centro también van a tener problemas, ¿no? También, bueno, aquí esta es una aventura un poco más interesante que hizo el doctor Reynoso, que dice que los edificios se van a dañar, ¿no? Van a tener problemas de comportamiento estructural. Vamos a ver, porque uno de esos sí lo hicimos en la oficina, entonces vamos a ver en el siguiente sismo si de veras fue cierto. Bueno, en fin, daños esperados. Bueno, aquí hablo de lo que yo veo que son, y será que me englobo acá, como dice el doctor, de que nos vamos con la finta de los 100 años y las historias que nos han dicho de la brecha de Guerrero y demás, pero yo lo que he visto, por ejemplo, que los sismos que han ocurrido en Oaxaca y Chiapas no causan daños en la Ciudad de México, daños importantes, pues creo que sí se alcanzan a filtrar bastante bien en toda la masa montañosa y demás, y entonces ya llegan mucho más reducidos. No quise poner aquí algunos aceleramos eso para no hacerlo cansado, pero para mí los daños que puedo esperar de los que conozco, de los interiores, pues sí, no sé, admito mi desconocimiento, sería de la zona de Guerrero y Michoacán, pues que sí han llegado o llegan más fuertes, ¿no? Entonces, zona de terreno firme, pocos daños estructurales. Entonces la magnitud va a ser baja, los edificios altos tienen los periodos de vibración muy separados de los del suelo, y el efecto sísmico por lo tanto es reducido. Entonces se van a salvar los que vivan ahí en Santa Fe y Interlomas y demás, ya sea que estén en un edificio bonito, regular o feo, porque hay de todo. No van a tener daños importantes, salvo en algunas cuestiones de muros divisorios, eso sí.
Y sí, me indico aquí el problema de los taludes, entonces mal protegidos que a veces tendrán problema con el agua y a veces no, pero los taludes ahí, cada año cuando menos se cae uno, ¿no? O más, pues. En zona de transición, daños medianos y algunos intentos en estructuras con el repiso blando, yo ese lo vendría que... Y daños en gran cantidad de edificios, de muros divisorios en edificios y algunos daños en infraestructura. Ahí empezamos a ver los sistemas de agua, las tuberías de gas, ahora que hay mucho gas natural, todo eso nos va a ir regular con eso. Y la zona blanda es donde, bueno, zona blanda que no nada más es el centro, también hay otras zonas, ahí es donde va a haber la concentración de daños. Va a haber edificios colapsados, los que no fueron reforzados o bien reforzados, que esos, hay toda una cantidad de edificios que les agarraron y les pusieron su pintura antisísmica y sus cosas así nada más para que siguieran funcionando. Dijeron, no, si ya lo aguantó, aunque se dañó no importa mucho, de eso va a haber varios. Luego, daños importantes o colapsados en edificios de entrepiso blando, que pueden ser nuevos, hay muchos por ahí puestos en diferentes colonias, la Guerrero, la Doctores, todo ese tipo de lugares, puede ser hasta una zona de Narvarte pudiera estar con ese problema. Y luego, bueno, otra cosa que también ahora ya se ven muchas estructuras, de estructuras compuestas, también con su núcleo de acero y colado de concreto. Además, esos pueden tener algunos problemas por el mal detallado de la conexión. O sea, yo sí creo que los primeros que se hicieron no tenían bien concebido cómo pasar bien las fuerzas de la trave a todo el ancho de la columna y se quedó el puro, digamos, centrito de acero y colado de concreto, sin conectores, sin nada, la pura viga que llega. Esos van a tener ese problema de una rigidez falsa inicial, que quiera trabajar la columna de concreto, que no tiene el refuerzo, y después se va a dañar, y después va a trabajar la estructura de acero de alento, pero eso va a causar daños. Eso podemos esperar varios de esos de la primera generación de edificios hechos así con unas conexiones no bien hechas. Luego, multitud de daños en muros divisorios de edificios, que fue desde el temblor de 79, todo eso pasó, en 85 pasó y seguirá pasando también. Luego, algunos edificios del centro histórico que han sido remodelados, cuando eliminan los muros es cuando se vuelve el problema. Uno de ellos, por ejemplo, fue el Superleche. Superleche tenía un edificio gemelo junto, le quitaron muros para hacer la cafetería del Superleche y se cayó el Superleche porque le quitaron los muros que tenían la resistencia aunque no fueran previstos para ello, y el de junto que tenía sus cuartitos chiquitos ahí se quedó, ¿no? O sea, si le quitan los muros divisorios a edificios históricos se van a tener problemas de daños. Lógicamente la red de agua potable, la de gas natural, esas van a tener mucho daño en la zona blanda. Seguramente se va a quedar Iztapalapa sin agua otra vez. Y daños en la escuela, problemas de malo mantenimiento y por efectos de columna corta. Yo creo que eso debería de quedar claro, que eso hay que arreglarlo, hacer una campaña para que eso no suceda, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacerse? Pues es una propuesta, o sea, mejorar todos los aspectos, porque en todos las estamos haciendo medio mal, ¿no? De proyectos y construcciones, como quien dice, proyectar para zonas sísmicas, incluir los arquitectos. Debería de haberlo subrayado aquí, ¿no? Luego, certificaciones obligatorias, o sea, ese es un problema que se supone que a raíz del Tratado de Libre Comercio iba a haber esta cuestión de certificaciones. Hay una certificación muy light del Colegio de Ingenieros Civiles, pero debe haber una certificación prácticamente gremial, o sea, para que los que hacemos proyecto estructural debíamos ser evaluados por expertos en ingeniería estructural y no por un funcionario. O sea, esto debe ser una cuestión gremial que debíamos de procurar hacer. Y luego, por supuesto, eso después, o ya desde ahorita, revisión y calificación de los DROs y los corresponsables, por supuesto. Todo el tiempo hay que andarlos revisando para que hagan su función, si no, ¿para qué los tenemos? Para ser firmones, lo único que nos servirá será para meternos a la cárcel, pero no vamos a recuperar nada de los problemas que causen. Luego, todo esto que tiene que ver con transparencia en licitaciones, una ley de obras públicas adecuada, o sea, ¿por qué no están viviendo a los proyectistas como si fuéramos contratistas? No somos ni proveedores, es como nos llaman, es hasta molesta la calificación de proveedor. Y revisiones de los proyectos y las obras, o sea, constantemente, o sea, debe ser una cuestión de ganar, ¿no? Y por si acaso, de todas maneras, siempre valdrá la pena prender nuestras veladoras y rezar. Siempre nos podrá salvar de algunas cosas. Muchas gracias por su atención.